Mi primer invitado es el doctor Ramiro da Silva, bueno, uno de nuestros expertos en esta pandemia y que ha sido pues una de nuestras grandes guías durante todo este periodo. Doctor, bienvenido a Next Noticias. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias, Fernando, por la invitación. Bueno, ¿Cómo están? Ramiro, el Feliz año Gorgas, ante todo. igualmente, el Gorgas hace unos días habló de una cepa panameña. No era la cepa inglesa, con ese grado de reproducción grande, pero había una cepa panameña. Bueno, ¿qué características tiene y cuál ha sido el impacto de esta cepa en Panamá? Bueno, en realidad no es una cepa panameña. El virus B614G fue una cepa que se detectó casualmente en el Reino Unido por primera vez el 6 de febrero del 2020. Esta cepa empezó a generar en Europa algunos problemas y en Panamá ya en junio, finales de junio, se empezaron a hacer un estudio y esta cepa ya estaba en Panamá. Es una cepa con una variante la cual pues tiene algo más es más contagiosa, no es más mortal tampoco, ni su curso es diferente, pero sí al principio, al igual que otras cepas que pueden aparecer nuevas, podía ser de que hubiera falsos negativos. Nosotros al principio, y eso es muy importante, ayer salió un artículo muy interesante en la Clínica Mayo hablando de los falsos negativos. Cuando salen estas cepas nuevas puede ocurrir, como ha ocurrido en muchos pacientes, que ustedes ven pacientes que tienen síntomas, que los pacientes tienen, por ejemplo, algunos marcadores aumentados y salen negativos. Entonces aquí estas personas deben buscar atención médica para ser tratados, porque lo más seguro es que son falsos negativos. Y una de las causas de que esto puede ocurrir, no siempre, Sí. a veces es falla de las pruebas, pero no siempre, una de las causas de que ocurran estos falsos negativos es precisamente la aparición de cepas nuevas. Ahora, las últimas semanas, ellos volvieron a hacer un estudio y han visto que esta cepa pues, se ve en Panamá en una proporción mayor a lo que se veía anteriormente. Ahora, no necesariamente eso sea la causa de, como podemos explicar o vamos a explicar, no sea la causa de el repunte de la pandemia en Panamá. A mí me parece que el repunte de la pandemia en Panamá tiene varias aristas. La apertura, quizás la cepa, la falta de algunos controles, dejar medidas que fueron importantes 3 meses anteriores, no aplicar profilaxis como en otros países. O sea, tiene varias aristas, ¿no? Sí. Y la cepa nueva, que sí es la cepa del Reino Unido, también apareció la cepa del Reino Unido, que también tiene unas siglas raras ahí, BOY 2022/01, así se conoce científicamente, todo el mundo la conoce como la cepa nueva del Reino Unido, pues ya apareció en varios lugares, inclusive en América Latina, ya apareció en México, apareció en Chile, está en Estados Unidos, ya apareció inclusive en Australia, en Irlanda, en Sudáfrica, en Dinamarca. O sea, que es una cepa que ya también tiene mayor transmisibilidad. Se cree que de un 40-70% más. No se ha identificado que tenga mayor virulencia o que sea más nociva, más mortal, o que tenga una evolución diferente. La preocupación de la aparición de estas cepas nuevas es que en un momento dado pudiera variar tanto el virus, que en un momento dado hay la duda si las vacunas que fueron creadas para ciertos genomas de virus pudiera en un momento dado variar tanto un virus que una vacuna pudiera disminuir su efectividad con respecto a cepas nuevas. Claro. Ese es una de las grandes interrogantes. Porque hablaste hace un momento de Australia, Ramiro, y Australia, pues ayer tuvo 16 casos. ¿Qué están haciendo bien ahí que no está haciendo el resto del mundo? Igual veo que la India ha ralentizado pues, su velocidad de contagio, incluso también ha tenido una disminución importante en tu tasa de letalidad. Sí, exactamente. Mira, yo creo que fue uno de los primeros que hice la mención de la India hace un par de meses atrás y después vi que algunos médicos en Estados Unidos se pusieron también a compararlo y en algunos lugares del mundo porque me llamó mucho la atención que la India teniendo 5 veces más la población de Estados Unidos, Sí. tenía 10 millones
de afectados contra 23 millones en Estados Unidos, y los muertos en Estados Unidos son 400.000 contra 150.000 que tiene India. También tenemos que, por ejemplo, los muertos diarios en la India son de 150, 160. En Estados Unidos hemos llegado hasta 4.000 y algo. Ayer. La cantidad de recuperados, que es muy importante. Estados Unidos tiene muy poco recuperados y tiene casi 30.000 casos activos o críticos, mientras que la India no llegan a 8.000. Entonces, la diferencia, porque todos han hecho algo de trazabilidad, todos han hecho cuarentena, la diferencia es el tratamiento oportuno. India ha hecho tratamiento oportuno, tanto de profilaxis, tanto con hidroxicloroquina como ivermectina, y Estados Unidos no. Y vamos a comparar Australia con Panamá. Bueno, a algunos no les gustan las estadísticas de India. Bueno, vamos a ver las estadísticas de Australia. Australia es un país muy disciplinado y que hizo cosas que nosotros propusimos en Panamá y que no se hicieron. Mira, vamos a comparar un momentito Australia con Panamá. Panamá tiene, en números redondos, 280.000 casos, 285.000 casos, con unos cientos más. Australia tiene 28.000 casos. Panamá tiene 5 millones de habitantes. Ponle 5 millones. Australia tiene 26 a 28 millones de habitantes. Panamá tiene 4.500 muertos. Australia tiene 909. Panamá, como dijo el ingeniero Blandón, tiene de 50 a 61 muertos. Tuvo ayer. Australia ayer tuvo de 3 a 4. Y los recuperados en Australia son mucho mayor que inclusive lo de Panamá, que lo de Panamá es uno de los mejores del mundo. Bueno, es que Australia solamente tiene, Australia tiene solamente 296 casos activos. Exacto. Y entonces, ¿qué ha hecho Australia? Australia fue uno de los primeros países que hizo estudios con ivermectina y demostraron que la ivermectina disminuía primero 500 réplicas en 48 horas del virus y después hasta 5.000 réplicas en 48 horas. Es uno de los países que ha instaurado el tratamiento temprano desde el día 1. Es uno de los países que tiene profilaxis a su población en masa. Hubo un millonario, el señor Cleveland Palmer, que compró millones de dosis de hidroxicloroquina y las repartió en Australia. Entonces, ¿qué otra cosa hicieron? Hicieron el confinamiento. Hicieron algo de confinamiento, hicieron el cerco sanitario, pero lo que hicieron diferente ha sido el tratamiento temprano en sus pacientes y la profilaxis. Y algo importante, ellos aplicaron código sanitario, que es algo que ustedes me han escuchado aquí decir en varias veces, que una persona puede opinar, porque tampoco podemos quitar la libre expresión, puede opinar, pero no ir en contra en una pandemia de directrices del Ministerio de Salud en una forma desordenada, porque eso en una pandemia que es como una guerra causa mucha confusión. Y eso es lo que ha ocurrido en muchos países del mundo. Y aquí en Panamá se le dijo varias veces al ministerio, se le dijo también a diferentes autoridades que aplicaran el código sanitario, que pusieran orden. Se les habló de terapia temprana. Terapia temprana la utilizamos bien, más o menos desde el 15 de agosto hasta finales de prácticamente 15, 16 de octubre. Después fue cayendo. Después veíamos que no había medicamentos, que algunos se los daban, que a otros no. Desde el mes de septiembre nosotros hicimos un escrito público. Nosotros tuvimos una reunión y le dijimos a los asesores en la presidencia, si ustedes quieren abrir, tienen que hacer varias cosas. Y entre esas, tienen que dar profilaxis a las personas de riesgo. Porque al haber profilaxis, lo que hacen es que esta gran cantidad de personas que se han infectado se reduzcan. Y como dijo el ingeniero Blandón, al reducir la cantidad de infectados, lo que vamos a hacer es que haya menor cantidad de personas en los hospitales complicadas. Es una cuestión matemática. Y al tener menos personas complicadas, nosotros no nos veíamos en este problema que tenemos ahora de haber cerrado, de que la economía va a seguir cayendo, el desempleo va a seguir aumentando y bueno, todas las secuelas que va a dejar esta pandemia en forma, por decirlo así, agrandada o magnificada, ¿no? Don José Blandón con nosotros, doctor. Doctor, buenos días, feliz año nuevo, que no lo había visto del año pasado. No lo había visto del año pasado. Feliz año. Bien, quería volver a las vacunas.
Usted como médico sabe perfectamente bien que el elemento fundamental para controlar esta pandemia es tener la vacuna, porque ella nos ayudará a nosotros a conseguir una inmunidad de rebaño sin el costo social que sería llevarla sin tener vacuna, muerte. Bien. En el caso, y es mi pregunta ahora, en el caso de la vacuna Pfizer y en el caso de la Moderna, para darles dos ejemplos nada más, esas vacunas están sobre el principio de usar el mRNA, el ácido ribonucleico mensajero, o para los que lo quieran en español, ARN, que en los estudios moleculares ha demostrado que su forma de actuar, que es el llevar una parte del material genético del virus para preparar al cuerpo y hacerlo efectivo en el sistema inmunológico cuando venga el ataque del virus, particularmente en la proteína del virus que entra en contacto con las células, que penetra en nuestras células. Los estudios demuestran que tanto la Moderna como Pfizer, como vacunas, han respondido bien a las variantes del virus porque tiene mayor efectividad, tiene mayor capacidad el cuerpo de responder por esta materia. De acuerdo a su experiencia y lo que usted ha leído por allí, hay gente que cuando se trata de vacunas todo el mundo quiere ser experto. Sí. Entonces, en esto hay que tener un solo patrón de poder tener un discurso coherente. Hay gente que dice que no se vacunen, en fin. Nosotros necesitamos que nuestros médicos les expliquen a los pacientes nuestros, el problema de la vacuna. Porque hay vacunas de diferentes tipos, o sea, no todas las vacunas son iguales. Sí. En este caso en particular, ¿cuál es su opinión? Ok, mira, yo te digo que la luz, escúchense bien, la luz al final del camino, obvio, de una enfermedad como esta, una pandemia, es la vacuna. Esa es la solución final. Eso no es discutible. El problema es, como yo lo escuché a usted antes, que la vacuna va a venir y se va a vacunar a una serie de personas hasta se va a empezar en febrero o marzo. Y no se va a terminar quizás hasta final de año. Entonces, ¿qué vamos a hacer mientras ocurra ese tiempo? Nosotros tenemos que tomar otras medidas aparte de la vacuna. La vacuna es la solución final. Ahora, le cuento algo sobre las vacunas, a pesar de decirle que es la solución final y es adecuado usar las vacunas. Pero, sin embargo, hay hay mucha controversia. Primero, que es la vacuna que se ha producido de una forma más rápida. Segundo, que la FDA no lo aprobó como otras vacunas después que están bien estudiadas, sino que lo aprobó de una manera de urgencia. Como usted bien dijo, es la primera vacuna que se hace a base de RNA. Y si bien es cierto, no afecta el núcleo, como han dicho algunos videos por ahí que tienden a la desinformación, no afecta el núcleo, pero también es cierto que esta vacuna, todas, a pesar de que la de Pfizer y Moderna son las mejores, todas estas vacunas hablan mucho, usted ve, de efectividad. Todas le ponen efectividad 92 a 95%, 80 a 92%. Pero usted no ve ninguna columna que diga seguridad. ¿Cuál es la seguridad de la vacuna? Entonces ahí es cuando viene el problema, cuando salen artículos como el que sale ayer, donde dicen que en Estados Unidos han inyectado a 1.8 millones de personas y que ha habido 28 casos de shock anafiláctico. Entonces uno se queda pensando, esos malos problemas neurológicos, pues es como y estamos hablando de la vacuna de Pfizer, es como un sorteo. Entonces, esta cosa es lo que ha hecho, y quizás la mala información y la falta de notificación adecuada, que hay un 30% de la población que tenemos que está en rechazo de la vacuna, que no estoy de acuerdo con esto, pero también tenemos otro grupo de pacientes que no es que estén en rechazo, sino que son alérgicos. Póngale que de esto que son 30-33% en el mundo, ya tenemos 15% metido en el otro 30%, al final van a sumar como 40-45% de personas que rechazan la vacuna o hay algún problema con la vacuna. Y para tener una inmunidad de rebaño tenemos que tener 70% de la población mundial. Hablando de las vacunas. Tampoco estoy de acuerdo
con una opinión que vi en una propaganda estatal, donde dice que el problema es de Panamá y Panamá va a salir del problema. No, 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 no. Panamá no puede salir de su problema solo. Nosotros podemos aquí tener pocos casos, pero si el mundo tiene un montón de casos, aquí van a llegar casos. Entonces, este es un problema que nosotros inicialmente debemos limpiar la casa, pero dependemos mucho. Imagínense, por ejemplo, que Estados Unidos no resuelva su problema. Nosotros no podríamos abrir frontera con Estados Unidos, por decirlo, frontera aérea, porque de aquí llegan muchos vuelos y llegan muchas personas de Estados Unidos. Entonces, ese es uno de los grandes problemas que tenemos con la vacuna, que no estamos de acuerdo a la seguridad. Y es tanto así que ya van a empezar estudios en Panamá, y yo estoy en uno de ellos, en los cuales se va a ver la seguridad de la vacuna. Imagínense, vamos a ver la seguridad de los pacientes que se van a empezar a vacunar. Se va a seguir por 3, 6 meses y hasta un año para ver cuál es la evolución. Esto nunca había ocurrido con una vacuna anteriormente. Con una vacuna salía, tenía mucho más datos de seguridad. Y ese es el único inconveniente con las vacunas que han salido. AstraZeneca ni se diga. Es lo que te iba a preguntar. Que esa vacuna AstraZeneca, Estados Unidos no va a permitir que se ponga la vacuna AstraZeneca en Estados Unidos. Sí. Y la vacuna AstraZeneca fue la vacuna que causó la mielitis transversa y el síndrome Guillain-Barré en Sudáfrica, en Brasil y en el Reino Unido. Entonces, si Estados Unidos no va a permitir que se ponga la de AstraZeneca, entonces nosotros acá, ¿cómo vamos a permitir que se ponga? Bueno, es lo que te iba a preguntar, porque se ha hablado poco de los efectos, los efectos secundarios de esta vacuna, y esta AstraZeneca tiene efectos particulares y que ha hecho que la FDA no la apruebe para el uso en Estados Unidos. Sí, correcto. Ellos ni siquiera la aprobaron en Estados Unidos. No. Ellos la aprobaron en los grandes países que aprobaron fue en Brasil, en Sudáfrica y en el Reino Unido, pero ni siquiera la aprobaron en Estados Unidos. La de Pfizer y Moderna sí fue aprobada en Estados Unidos, en algunos lugares de Estados Unidos, que según algunos reverendos de algunas iglesias que están molestos por esto, ahora se han dado cuenta que gran parte de la población y que lo usaron era de la raza negra. Y entonces hoy en día hay un conflicto que tiene Estados Unidos tratando de convencer a estos reverendos de ciertas religiones para que acepten la vacuna. En realidad, yo creo que es un problema de comunicación. Y yo como médico, y como un médico estudioso y apegado a la ciencia, te digo que la vacuna es la luz al final del camino, pero ¿cuál vacuna? ¿Qué vacuna? ¿En qué momento? ¿Me explico? Ese es el problema. Yo no culpo a la gente que se quiera vacunar, pero tampoco culpo a la persona que diga, oye, si esto ha causado estos problemas, yo prefiero no vacunarme y esperar a ver qué pasa con los que se van a vacunar. Pero, doctor, esa es su decisión. Esa es su decisión. Doctor, usted es médico y con su experiencia como médico internista, yo no conozco ninguna medicina en el mundo, ni vacuna en el mundo que no produzca una reacción secundaria al cuerpo. Lo que se trata aquí es de medir los niveles de eficiencia de la vacuna generando una inmunicidad adecuada para enfrentar una pandemia de esta. Esta es la primera generación de la historia de la humanidad que ha producido en tiempo real una vacuna para enfrentar una pandemia. Esta es la primera generación del mundo. Entonces, la velocidad con que hemos actuado ha permitido que podamos, debido fundamentalmente al desarrollo tecnológico, lo que me preocupa a mí, que las discrepancias entre los que son normales, estas discrepancias en la apreciación de un virus nuevo, a mí no me preocupan, o sea, son normales, o sea, son cosas, porque todos los días usted sabe cosas que ayer no eran como usted lo estaba mirando, porque estamos aprendiendo a conocer este virus, que todavía no, por ejemplo, las consecuencias finales de este virus las vamos a saber dentro de 2 años, 3, cuando comenzamos a mirar los efectos secundarios. Entonces, mi preocupación con las vacunas es que el debate nos lleve a nosotros a la descalificación de la vacuna C y del C que se siente descalificado a la A y B e impulse en la gente esta tendencia a gente sin conocimientos técnicos, científicos, a estar haciendo propaganda a favor o en contra de o vacunarse o no vacunarse,
Y lo que estamos haciendo es creando un problema de credibilidad ante un sistema que lo que necesita en este momento es la orientación de los mejores cerebros profesionales. Nosotros tenemos en Panamá buenos médicos, especialistas en esto, que nos pueden decir a nosotros con claridad y dejar en manos de esos especialistas el debate. Que usted tenga una diferencia con otro medio con respecto a una observación de esto que está ocurriendo, porque hay experiencia. En la vida, los que hemos estudiado ciencia, sabemos perfectamente bien que la experiencia científica, unida a la experiencia anecdótica, que tiene visos de ciencia, porque ve observación, desestimar una de la otra constituye un error de la ciencia. Pero claro, irnos a la experiencia práctica sin ver ciencia es un grave error en esta cosa. Yo lo que quiero decir con esto es llamar la atención a que a mí no me preocupan las discrepancias entre los profesionales de la medicina, porque en el mundo existe. Claro, uno tiene que mirar y verá diferentes puntos de vista. El problema es que esas discrepancias tienen que ser llevadas de tal forma que no creen un nivel de desconfianza en la gente hacia lo que estamos haciendo, porque usted ha dicho con mucha claridad, la vacuna es el camino, punto. No hay ninguno otro, que lo demás es mitigación hasta que tengamos la vacuna. Exacto. Claro, lo que sí, es la luz del camino, es la luz al final del camino, una vacuna segura, que como te expliqué, pues todas hablan de efectividad y la parte de la seguridad. Yo conozco varios médicos, amigos míos de Estados Unidos, que se han vacunado y no les ha pasado nada. No les ha pasado nada. Me mandan fotos, Ramiro, me vacuné, Ayer otro me voy a vacunar ya la segunda dosis en Texas, un amigo mío. Pero ese no es el caso. El problema no son los efectos secundarios, ingeniero. Yo, aparte de internista y especialista en medicina hiperbárica, yo soy farmacólogo clínico. Tengo una maestría en farmacología clínica. Los efectos, como usted dice, todos los medicamentos tienen efectos secundarios. No hay ningún medicamento en el mundo que no tenga un side effect. El problema es que hay efectos de las vacunas locales y temporales que no son el problema. El problema son los problemas que pueden ser problemas mayores o problemas que puedan dejar secuelas, como una encefalomielitis, como una neuritis óptica, como una esclerosis múltiple, como un síndrome de Guillain-Barré, que son enfermedades que en un momento dado pueden dejar una secuela y secuela severa, que también nosotros hemos visto con otras vacunas este tipo de problemas. Pero hablando de Lo que ocurre efectos, es que son vacunas más estudiadas, ¿no? Claro. Y estos problemas son mucho menos frecuentes. Es que hablando de efectos secundarios, tú estás tratando también pacientes con todos los efectos que les ha dado el COVID. Correcto, ¿Qué porcentaje de pacientes terminan con esas dolencias posterior a haber tenido el COVID? ¿Y por qué se dan? Es decir, aquí el doctor Ballesteros hablaba de diabetes, hablaba de incluso de amputación de miembros. Es decir, ¿por qué se dan este tipo de situaciones? Lo que ocurre es que hay, primero, para que haya secuelas, la gran mayoría que tienen secuelas o un síndrome post-COVID son estas personas que han tenido un síndrome o una enfermedad un poco más intensa o más severa. Las personas que tienen la enfermedad un poco más leve, es poco probable que tengan síndrome post-COVID. Sin embargo, nosotros hemos atendido, que tenemos una clínica por telemedicina, hemos atendido pacientes que no han tenido que salir de su casa y después, al verlo en la clínica, después que han pasado el COVID, hemos encontrado trazos de fibrosis pulmonar. ¿Cuáles son los principales problemas que puede dejar el COVID? Uno, y la más importante, yo diría, es la fibrosis pulmonar. Otra importante es que el virus parece afectar la coagulación. Por eso nosotros damos aspirina o un antiagregante plaquetario desde el día 1. Y lo mantenemos así por lo menos un mes o mes y medio. Ajá. Porque hemos visto que hay pacientes que hacen infarto, que hacen coágulo a las piernas, como tú dices, que hacen tromboembolismo pulmonar, y entonces tenemos que dejarle algún tipo de protección por ese tiempo. La otra cosa, que ellos también a veces quedan hay un porcentaje que queda con cansancio fácil. El paciente tiene buena oximetría, pero el paciente queda con un cansancio, con una debilidad. Pasa, a lo largo de 2 o 3 semanas pasa. También hay algunas cosas menores, por ejemplo, como pacientes que han sido pronados, han quedado con marcas en la frente,
Sí. por manchas de sangre de un hematoma que han tenido. Han quedado con alopecia areata, que son como una alopecia o una calvicie en forma de moneda en la parte de atrás por estar mucho tiempo acostado. Pero estamos viendo mucha depresión en el paciente también con síndrome post-COVID. Sí. Hay algunos problemas que tenemos que apoyarnos en los psiquiatras y en los psicólogos, porque hay mucha gente que queda con este problema. La diabetes, hemos visto pacientes que han quedado, acuérdate que el virus afecta el intestino, afecta los pulmones, afecta los ganglios basales, y hay personas que cuando se les sube la glicemia durante el síndrome de COVID o durante la enfermedad, si tiene la mala suerte que se han afectado las células beta no se regeneran. Si se afectan las células beta del páncreas, este paciente queda con diabetes. Ahora bien, a mí me preocupa el resto de la población que no tiene COVID. Ese paciente crónico que está en su casa, que está aumentándose de peso, que no se está chequeando la presión arterial, que está comiendo comida chatarra, pidiendo en delivery, que se le está subiendo el colesterol, ese paciente debe buscar ayuda a su médico, debe buscar una ayuda a un médico que le pueda resolver los problemas. No dejar todo este tiempo. ¿Por qué? Porque estamos viendo complicaciones de enfermedades crónicas más frecuentes de lo que veíamos anteriormente. Y esto se debe, por supuesto, al encerramiento, ¿no? La gente se descuida un poco de buscar a su médico, porque hay pacientes que son hipertensos y tienen 10 meses, 12 meses, que ni siquiera han ido a su médico a reevaluar su problema de presión, por ejemplo. Así Y cuando es. uno toma algo para la presión, eso no es para toda la vida, eso es algo cambiante. Bueno, don Ramiro da Silva, como siempre, un placer escucharte y sobre todo, pues, dándonos luces en medio de esta tiniebla de la pandemia. Voy a Gracias. información.